carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Muchas personas que tuvieron origen humilde se dieron cuenta que tuvieron que trabajar mucho para ganar poco. Y descubrieron que habían desperdiciado los años de su juventud. O simplemente no pudieron estar por limitaciones económicas. Y una vez que tuvieron sus hijos, desearon que sus hijos no pasaran las penurias que ellos pasaron. Y harían lo imposible por darles a su hijo estudios, una profesión, un mundo mejor. Y muchos padres se sacrificaron para darle a sus hijos una preparación especial, una oportunidad en la vida. Pero nos encontramos que muchas veces algunos hijos tristemente desaprovechan esta oportunidad. Cuando uno llega a los 40 años y se da cuenta que no le dan el trabajo porque la persona que está al costado sabe inglés y él no sabe inglés, se da cuenta que desaprovechó la oportunidad de estudiar inglés cuando estaba en el colegio o cuando pudo hacerlo. Y qué triste es cuando uno pone todas las esperanzas y pone todos los recursos y hace todos los sacrificios para que un hijo o una hija lo aproveche la educación, la instrucción, las facilidades que se le da, y no lo hacen. Y digo esto porque Dios había preparado a su pueblo a través del Antiguo Testamento. Les envió profetas, les envió jueces, les envió gente que temía a Dios, un remanente. El mensaje preparó a su pueblo para que recibiera al Mesías. Y el Antiguo Testamento nos da testimonio de esa preparación de parte de Dios. Vemos en el profeta Jeremías que cuántas veces Dios le dijo a Jeremías: anda, ve, habla. Y Jeremías, con la mala experiencia que había tenido, le decía al Señor: Señor, yo voy a ir y voy a hablar, pero ¿me van a escuchar? Y Dios le responde a Jeremías: Jeremías, tú anda, habla, igual no te van a escuchar. Es decir, Dios preparando a su pueblo, y su pueblo falló miserablemente en reconocerlo. Y Dios se abrió a los gentiles, a los que no eran judíos, llevando el mensaje del Evangelio. Hoy, a diferencia del pueblo de Dios en la antigüedad, ellos solo contaban con el Antiguo Testamento. Nosotros hoy contamos con el Nuevo Testamento. Y Juan nos da el propósito por el cual él escribió este libro. Y si tienen su Biblia, acompáñenme por favor a Juan 20. Juan capítulo 20. ¿Cuál fue el propósito? ¿Y qué era lo que buscaba Juan al escribir este evangelio, al escribir este libro? Juan capítulo 20. O busquen Juan 21 y retrocedan 2 versículos. Juan 20:30. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas señales, las 7 señales que vamos a estudiar a lo largo del Evangelio de Juan, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan, con un propósito definido, desarrolla 7 señales, con el propósito de que nosotros descubramos que Jesús es el Mesías,
y para que creyendo en Él tengamos vida. La semana pasada habíamos visto los versículos más extraños con los que empieza el Evangelio de Juan. Y habíamos llegado a la conclusión: en el principio era el Verbo. Jesús fue antes de la creación, eterno. El Verbo era con Dios. Jesús era diferente de Dios el Padre. Y el Verbo era Dios. Así que vemos Jesús antes de la creación, Jesús distinto de Dios y Jesús Dios. Y luego vemos que Juan añade que Él era la vida. Y cuando descubrimos que la palabra vida no es la palabra vida que normalmente usamos para vida nosotros en la lengua castellana, que en el griego hay dos palabras para vida: bios, de donde viene la voz biología, tratado de la vida, que hace referencia a una vida física. Pero está la palabra griega zoe, Z-O-E. Si estás embarazada o conoces una embarazada que quiere poner un nombre a su niñita, dile que le ponga Zoe. Zoe significa vida. Pero no es la vida física. Se está hablando de una vida que solo Dios tiene, que viene de Dios y que Él la da. Ese Zoe, esa vida, que Jesús era la vida, es la que dice en Juan 20, al final, para que creyendo en su nombre tengan Zoe, vida eterna. Vemos que en los evangelios Jesucristo hablan de personas vivas, pero que están muertas. Cuando un seguidor de Jesús le dice: Señor, deja que entierre a mi Padre y luego te voy a seguir, Jesús le responde y le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces Jesús está hablando de personas que tenían el bios, pero no tenían el zoe. Estaban muertos espiritualmente. Dice: deja que los muertos espiritualmente entierren a los muertos físicamente. Pero no hay manera que nosotros podamos obtener el zoe de Dios fuera de Dios. No es algo que logramos, no es algo que desarrollamos y no es algo que alcanzamos. Es algo que se nos entrega, que se nos es impartido, la mismísima vida de Dios. Y esto es lo que Juan nos quiere decir a continuación. Después de haber estado hablando del Verbo, y nosotros lamentablemente ya sabemos quién es el Verbo, Jesús. Pero hasta el versículo 14, los lectores del Evangelio de Juan no tenían la menor idea quién era ese Verbo, quién era el Logos, quién era la palabra. Así que vamos a sorprendernos el próximo domingo cuando estudiemos Juan 1, 14 al 18, ahí cuando le diga: y el Verbo se hizo carne. Entonces ustedes: ¡oh! ¿Quién fue? ¿Quién era? Pero por favor, ahorita olvídense. Todavía no sabemos quién es el Verbo. Así que estamos nosotros leyendo Juan y hemos visto que nos dice que en el principio el Verbo que estaba con Dios era Dios, las cosas fueron hechas por Él, nada fue hecho sin Él, en Él estaba la vida y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no resplandecieron contra ella, contra la luz. Y aquí Juan, el autor del Evangelio, hace algo extraño. Hablando del Verbo, del Logos, hace un paréntesis y abruptamente corta la hilación del mensaje que tiene para decir: había una vez, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Parece extraño que Juan, el autor del Evangelio, deje de hablar del Verbo para ocuparse de su primo hermano,
Juan el Bautista y Juan el autor del Evangelio eran primos hermanos. Sus mamás eran hermanas. Ese era Jesús con Juan, perdón, Jesús y Juan. Y Juan con Juan el Bautista eran primos segundos. Sus mamás eran primas. Así que hace un paréntesis para hablar de Juan el Bautista. Muchos se habían preguntado si es que Juan el Bautista era el Mesías. Y lo vemos nosotros, no lo vamos a buscar en Lucas 3:15. Muchos seguidores de Juan y muchos que veían a Juan con sus discípulos preguntaban, ¿es el Mesías? ¿Es él el Mesías? Y Juan, el autor del Evangelio, quiere aclarar que Juan el Bautista no es el Mesías. Encontramos nosotros, 25 años después de la resurrección de Jesucristo, al apóstol Pablo, metido entre los gentiles en Turquía, en la ciudad de Éfeso, y encuentra a unos discípulos de Juan. Y Pablo les pregunta, y lo puede encontrar en Hechos 19, los primeros 6 versículos, ¿y ustedes en qué creen? ¿Qué han recibido? Y estos discípulos dicen, nosotros hemos recibido el bautismo de Juan. Así que existía en tiempos que Juan, el autor del Evangelio, escribe este Evangelio, había una secta, los juaninos, porque seguían a Juan. No habían llegado a descubrir o entender que Juan era quien anunciaba al Mesías y que el Mesías, el Cristo, era otro. Así Juan, hablándonos del verbo, lo distingue al verbo de Juan, el Logos, la palabra de Dios que ha venido y que se va a encarnar, es distinto de Juan. Y cuando dice de Juan, hubo, nos está hablando de alguien que fue creado, que tuvo un inicio y por supuesto tendría un fin, a diferencia de Logos, que el Logos es eterno y no fue creado. Juan el Evangelista dice en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, a secas. Mientras que Mateo, Marcos y Lucas lo distinguen de Juan, el discípulo de Jesús, añadiéndole a Juan la palabra el Bautista. Juan el Bautista lo distinguimos de Juan, el autor del Evangelio y discípulo de Jesús. Pero Juan, el autor del Evangelio, no hace una distinción, porque no necesita distinguirlo del mismo, porque él mismo sabe quién es. Entonces, cuando habla de Juan, no está hablando de él, sino nada menos que de Juan el Bautista. ¿Los he mareado con esta profunda exegesis? Bueno, ¿quién era Juan el Bautista? Y si ustedes leen en su casa Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 66, van a saber quién fue Juan el Bautista. Y déjenme contarles, les voy a hacer un resumen. Habían una pareja de esposos que se llamaban Zacarías y Elizabeth. Zacarías y Elizabeth eran hombres piadosos, amaban a Dios, amaban la palabra. Zacarías venía del linaje sacerdotal y le tocó a él, cuando se hizo la distribución, le tocó a él que sería el sacerdote que quemaría el incienso en el lugar santo del templo. Así que toda la multitud se quedaba afuera mientras Zacarías entró al altar del incienso. Y cuando estaba él encendiendo el incienso, se le apareció un ángel. Y Zacarías quedó aturdido. Y el ángel se presenta por nombre y le dice, mi nombre es Gabriel.
Y yo he sido enviado por Dios porque vemos que ustedes aman al Señor. Y el Señor ha escuchado las oraciones de tu esposa, Elizabeth. Y aquí, a un tiempo en esta época, tu mujer concebirá y dará a luz un hijo. Elizabeth se sentía muy avergonzada y humillada cuando salía a la calle, porque los dos eran mayores y a ella ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Y en esa sociedad, que una mujer sea estéril era una afrenta, era un insulto, era una vergüenza. Muchas mujeres que no podían engendrar se quitaban la vida porque no querían vivir con la ignominia de ser estéril y haber sido incapaz de darle un hijo a su esposo. Así que era terrible en esa época ser estéril. Y Elizabeth amaba a Dios y era estéril. Y los dos ya estaban cochitos cuando el ángel se le presenta a Zacarías. Y le dice algo más. Y le dice, este hijo que engendrarás, le pondrás por nombre Juan. Lo que era extraño, porque era común en esa época que al hijo mayor y a la hija mayor se le diera el nombre del padre y de la madre. Así ocurría que una madre no le gustaba su nombre, igual se lo ponía a su hija, porque era la costumbre, así era como se acostumbraba. Entonces cuando el ángel le dice a Zacarías que le ponga por nombre Juan, y le dijo además que ese hijo iba a preparar el camino para que el pueblo reciba al Mesías. Zacarías, al estar hablando con Gabriel, Zacarías, estupefacto, le dice, ¿y qué señal me das que esto va a ocurrir? ¡Ah! Pide señal, mudo te quedarás hasta que esto ocurra. No pudo hablar, se había quedado mudo. La gente afuera del templo se extrañaba. Ya pasó 15 minutos, miraban en su calculadora, en su reloj digital y nada. Zacarías no salía. Y Zacarías sale, pálido. Y la gente le pregunta, Zacarías, ¿por qué te tardaste mucho? ¿Qué pasó? Y por señales, Zacarías les dijo que había visto un ángel y que a su esposa le llegaría la globalización. Lo curioso es que a los 3 meses Elizabeth se encuentra embarazada. Cuando tenía 6 meses, la va a visitar su prima, María, que acababa de concebir porque el ángel Gabriel le había dicho que Dios la había escogido. Entonces, Elizabeth, con 6 meses de gestación, y María, con 1 semana de gestación, va a visitarla a su prima Elizabeth. Y cuando María la saluda a Elizabeth y le da un beso, ¿qué pasó? El niño que tenía en el vientre saltó de alegría. Y Elizabeth, ¡oh! Bienaventurada soy yo de estar con la madre del Mesías, porque el hijo que llevo adentro se ha regocijado. Y da unas palabras preciosas. Elizabeth le da a María. Había recibido ella de Dios la revelación que María engendraba al Mesías en su seno. Para aquellos de ustedes que no saben, María probablemente tendría 13, 14 o 15 años, que era la edad en que las niñas eran entregadas en matrimonio. La tradición dice que José probablemente en
en la mitad de sus 30 le doblaba la edad. Y cuando María concibe, le cuenta a José que ha concebido, y José no le creyó que había sido un ángel o que venía de Dios. Y José dice, como era un hombre justo y no quería hacerle daño, la abandonó. ¿De qué? ¿Cómo un hombre justo la abandona? ¿Por qué? Porque al estar ella embarazada y no de José, ¿cómo debía morir María? Apedreada. Y al huir José, estaba todavía de novio, no se habían casado, y la chica sale embarazada antes de casarse y el novio se va a la fuga, que era lo que la gente podría creer. El bandido, la pobre es una víctima. Así que José prácticamente, como era un hombre justo, la abandonó para cargar él toda la culpa y evitar que a María la apedrearan. María llega donde Elizabeth, Elizabeth reconoce, Juan que estaba en su vientre, reconoce que ella ha concebido y tiene al Mesías. Y cuando el niño nace, vamos a poner el nombre Zacarías, Zacarías, Zacarías. Y María decía, no, es Juan, Juan. Pregúntenle al padre. Y cuando Zacarías va a agarrar una tablilla de arcilla para escribir Juan, Juan se llamará Juan. Así que este es el origen de este Juan, que fue concebido en sus padres en edad adulta, y el cual vendría con un propósito, con una misión: preparar el corazón del pueblo para recibir al Mesías. Continúa el evangelista Juan al decir, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin que todos creyesen por él. La palabra griega para testimonio o testigo es la palabra marturia, de donde vienen nuestras palabras castellano martirio, mártir. En Hechos 1:8, cuando Jesús se le presenta a los discípulos, le dice, y me serán testigos, recibirán poder de lo alto, me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, me serán mártires. ¿Y qué va? Todos los discípulos fueron mártires, menos uno, Juan. Los demás fueron mártires por su fe en Jesucristo. Pero acá hay algo que necesito explicarlo. Dios siempre había hablado a su pueblo a través de los profetas. Y los profetas habían hablado y habían escrito, y había ocurrido un silencio de 400 años. ¿Saben cuántos son 400 años? En que Dios se mantuvo en silencio y no hubo voz de Dios al pueblo. Por una época habían estado proclamando los profetas la venida del Mesías, pero luego un lapso de 400 años, y después de 400 años Dios volvería a hablar otra vez. Quiero que me acompañen en su Biblia en los últimos 2 versículos del Antiguo Testamento. Vayan a Mateo y retrocedan una página. Mateo. El Antiguo Testamento cierra con la profecía de Malaquías. Y Malaquías cierra el Antiguo Testamento con los versículos 5 y 6. Dice, tomen en cuenta que antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les enviaré al profeta Elías, y él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos, y que el corazón de los hijos se vuelvan hacia los padres, para que yo no venga a destruir la tierra por completo. Aquel Elías
que vendría a preparar el corazón del pueblo para recibir el Mesías no era otro que Juan el Bautista. Era el testigo de Dios para preparar el corazón del pueblo para recibir el Mesías. En Lucas 1, 16 y 17, el ángel Gabriel le decía a Zacarías, padre de Juan, respecto al ministerio que tendría su hijo, Juan. Él, Juan el Bautista, hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor Dios. Juan hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor Dios. Así preparará bien al pueblo para recibir al Señor. Después de 400